Estamos con Paula Valls López, de la Falla. segundo San Guillem. Fantástico, pues vamos a conocerte un poco mejor. Claro. ¿A qué te dedicas? Pues acabo de terminar el grado de maestra de educación primaria y educación infantil y me he especializado en pedagogía terapéutica. Fantástico. ¿Eres fallera desde siempre? Sí, desde pequeñita. Muy bien. ¿Y tu familia también lo es contigo? Sí, toda mi familia, mis tíos, mis abuelos, mis padres son de la misma falla que yo, Muy bien. así que este año he tenido la suerte de poder compartirlo con todos y súper contenta. Claro que sí, es maravilloso estar con tu familia, el apoyo también que tienes por su Sí, parte. además por las dos partes, por parte de mi madre y por parte Claro. de mi padre, o sea que... Muy unidos. Sí, Fantástico. sí, sí, sí. ¿Algún momento que destacarías de tu reinado? Pues si tuviera que destacar un momento que no es los momentos que más se conocen, destacaría mi falla este año iba de Nino Bravo, era un homenaje hacia él y era la figura principal un corazón blanco. Entonces mis amigas llevan protocolo en la falla y les pedí que poner las manos de toda la comisión pintadas en el corazón porque creía que era un gesto de unión de toda la falla y ese momento que fuimos al monumento pusimos toda la falla nuestras manos, compartir eso para mí como fallera mayor fue un momento que no olvidaré jamás. Fantástico. ¿Y en tu falla hacéis actividades culturales como teatro, playbacks, danzas? No los hacemos de cara a Junta Central Vale. Fallera, pero sí que es verdad que hacemos muchos playbacks, en fallas hay una noche de playbacks, Muy bien. hacemos teatro el día de la presentación y somos nosotros los que salimos haciéndolo, así que sí. Muy bien, sí, apostáis por la cultura Sí, 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 también. totalmente. Fantástico. En cuanto a indumentaria, ¿te gusta una indumentaria más tradicional, siguiendo patrones históricos, o te gusta más la moda fallera? Pues soy una apasionada de la indumentaria, entonces yo creo que me gusta un poco todo. No podría elegir exactamente, pero es que me gusta todo, la verdad. Me encanta ir a Claro. mirar telas, disfrutar, viéndolas, las obras de arte que hacen. Pues, Así es. Entonces, pues te declinas un poco por todo, tienes Sí. el corazón partido y ya sí, está. la verdad es que todo es fantástico. Muy bien. ¿Qué opinas del papel actualmente de la mujer en el mundo de la fiesta? Pues creo que actualmente tiene un papel muy importante. No solo es ya una cara bonita, sino que también se busca que sepa hablar, que sepa comunicar, que dé su opinión, no que la Muy bien. imponga, pero sí que la exponga en cualquier caso. Y creo que es muy importante que hayamos avanzado hasta ese punto. Fantástico. En cuanto a la corte de honor, ¿piensas que está en el lugar justo o piensas que podría evolucionar o que podría cambiar su papel? A mí ahora mismo me gusta cómo está, yo he vivido siempre las fallas así y yo sí que haría que las fallas, igual que evoluciona la sociedad, siguieran mejorando, pero cambiar algo en concreto no lo cambiaría porque creo que perdería la esencia de la cultura y de la tradición fallera. ¿Consideras que como está bien y perfecto? Sí, Muy de bien. momento sí. Muy bien, fantástico. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Pues me encanta pasarlo con mi familia, con mis amigos, leer, ver películas, series, pasear, cosas muy sencillas, pero que a mí personalmente me gustan mucho. Te aportan mucho Sí. también, ¿verdad? Muy Sí. bien. Pues ya que has comentado un poquito tus gustos, recomiéndanos un libro y una peli. Pues un libro, me gustan mucho los libros de Alberto Espinosa. Ajá. Y de películas, pues... Ay, ahora mismo no sabría decirte, pero a lo mejor por mi carácter, por mi forma, por lo que he estudiado, las de Padre no hay más que uno, esas me encantan, me lo paso súper bien. Muy bien. Pero es que hay muchísimas películas súper importantes y que aportan un montón. Muy bien. Nos vamos a ir despidiendo ya, pero antes que nada, cuéntanos cómo fue ese momento en el que te nombraron como preseleccionada. Pues tú imagínate ese momento que al final nunca te lo esperas porque éramos 17 chicas súper válidas, cualquier cosa podía pasar. Entonces en el momento que dicen tu nombre y que dices, madre mía, soy yo, ves a tu comisión, ves a tus compañeras que te abrazan, creo que es una experiencia única, que somos unas afortunadas por poder vivirla y con muchísima ilusión y súper contenta. Muy bien, pues con esta felicidad nos despedimos de ti. Muchas Esperamos gracias. que disfrutes un montón de estos días, que van a ser intensos, pero Sí, seguro que estoy segura. inolvidables, y que tengas muchísima suerte en la Fonteta. Gracias. Gracias a ti, un placer conocerte.